Es un proyecto con muchos años a sus espaldas, pero que por diversos motivos sigue sin echar a andar. Pero estos días se ha confirmado una noticia que puede impulsarlo definitivamente. La futura línea entre Santander y Bilbao está un poco más cerca y te lo cuento en este vídeo. Estos días hemos conocido que, como ya se avisó hace unos meses, el tren rápido entre Santander y Bilbao vuelve a la casilla de salida para coger más impulso, pues el Ministerio de Transportes ha adjudicado un nuevo estudio informativo con el objetivo de hacer viable el proyecto, después de que el anterior documento diera parámetros que prácticamente hacían inviable esta actuación. Un estudio que en su día dejaba muy en el aire la posibilidad de construir un trazado para alta velocidad con dos paradas intermedias, pero que debido al elevado coste y a la complejidad del trazado, tuvo una alta contestación por parte de la mayoría de ayuntamientos afectados por el itinerario, por lo que el departamento que dirige Óscar Puente descartó ese primer estudio y en el pasado mes de diciembre, tal y como contamos en el correspondiente vídeo, se sacó a licitación uno nuevo, cuya adjudicación se ha encargado ahora y donde la idea es que esté en año y medio, en otoño de 2027, siempre que se respeten los plazos, cosa siempre complicada en esto de los estudios. El tren Santander-Bilbao es considerado un proyecto fundamental e imprescindible para la mejora del transporte público y ferroviario en Cantabria, así como el flujo de viajeros con Bilbao, relación muy cercana en muchos aspectos, pero terriblemente mal comunicada en lo ferroviario, con tiempos imposibles, incluso superiores a las 3 horas, para un día a día medianamente decente y donde se ha subrayado que se espera que sea viable en los distintos tramos para que se pueda acometer. Un nuevo estudio de viabilidad que se asegura desde el Ministerio viene a materializar el compromiso del Estado para hacer viable la conexión entre las capitales cántabra y vizcaína y se confía igualmente en que haga viable el trazado y compatible con las necesidades del entorno, comprometido con las necesidades municipales y tenga un menor impacto sobre el territorio que atravesará el tren para encontrarse menos escollos y contratiempos por el camino. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Desde Transportes se recalca que el nuevo estudio refleja el compromiso de este ministerio para que pueda ser viable el tren Santander-Bilbao, algo de lo que todos los gobiernos antes habían hablado, pero ninguno había materializado, ni siquiera en un estudio ni en un proyecto, se asegura. Todo tras licitarse en diciembre por algo más de 786.000 euros el contrato de servicios para redactar el estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander. Un contrato que tiene por objeto el estudio de nuevas soluciones y trazado para la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre ambas ciudades, teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el estudio informativo, con el objetivo de poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación. Con toda esta información, el fin es definir un corredor entre ambas ciudades que permita conectarlas entre sí y con los municipios que se puedan ver beneficiados por el nuevo trazado, buscando optimizar la ubicación de estaciones para maximizar la población atendida. Unos trabajos que se estructuran en dos fases. En la primera se desarrollará un estudio de movilidad para caracterizar los flujos de viajeros con origen o destino en Santander y Bilbao, así como en Castro Urdiales y Laredo, además de sus entornos de influencia. Y en la segunda se procederá a caracterizar el nuevo trazado entre ambas capitales. Se analizarán y compararán las alternativas propuestas, lo que obligará a realizar un estudio de rentabilidad socioeconómica teniendo en cuenta la demanda y los tiempos de viaje previstos, a fin de determinar la conveniencia de continuar con el desarrollo de la actuación. Todo esto llega tras varios años donde se ha impulsado con mucho más interés el corredor directo con Madrid, especialmente desde la propia Cantabria,
a través de la cordillera, por Reynosa hasta Palencia, mucho más complejo, pero que solo comunica Cantabria con el centro del país, dejando de lado su comunicación más habitual y cercana con Bilbao y, por extensión, con otros puntos del país como Zaragoza o Valencia, así como Cataluña, lo que ha llevado a dar la espalda, directa o indirectamente, a esta conexión que todo apunta tendrá un mayor uso e impacto en la región y flujo de viajeros habituales, por lo que habrá que estar atentos a las novedades que vayan surgiendo, así como a los trabajos en marcha hasta Palencia, todos ellos abordados en vídeos anteriores. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.